Este trabajo trata sobre las funciones ejecutivas. Somos alumnas de la Cátedra de Neuropsicología 2 de la Universidad del Cono Sur de las Américas. Claudia Leguizamón, Ángela Ramírez. Carrera Psicología Clínica Empresarial. La función ejecutiva es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo y en el espacio. Es un concepto que implica el estudio de fenómenos cercanos a la psicología funcionalista, como la organización del comportamiento dirigido a metas, la orientación de la conducta hacia el futuro y la selección de pensamientos y acciones para una mejor adaptación al ambiente. Se lo considera un concepto paraguas porque incluye un listado de funciones sumamente amplio y con muchas diferencias entre autores. Luria fue el primer autor que, sin nombrar el término, conceptualizó las funciones ejecutivas como una serie de trastornos en la iniciativa, en la motivación, en la formulación de metas y planes de acción y en la monitorización de la conducta asociada a lesiones frontales. También mencionó el término ejecutivo en un artículo como etapa final del procesamiento de datos. Las funciones ejecutivas de los lóbulos frontales es una capacidad solo de los seres humanos, no en animales. Programación de la actividad motora. El ser humano puede planificar el movimiento que va a realizar a lo largo del tiempo, el animal no lo puede hacer. Es programar a nivel futuro, capacidad de vernos desde afuera, visualizarnos y pensar en qué haremos mañana. Ejemplo, bailar. Inhibición de respuestas inmediatas. Seres humanos capaces de apagar instintos, violencia, lo sexual, animales no controlan instintos. Es una función ejecutiva que se caracteriza por la capacidad de apagar una respuesta instintiva. Ejemplo, podemos apagar instintos del hambre, controlar el deseo sexual, en cambio el animal se lame o se masturba. Abstracción. Es una función ejecutiva que se caracteriza por la capacidad de procesar mensajes que no son evidentes, habilidad de encontrar patrones no implícitos, interpretar entre líneas, simbolismo. Ejemplo, refranes. La solución de problemas es una función ejecutiva muy importante porque permite plantear series de alternativas y elegir la mejor opción. Regulación verbal del comportamiento. Es una función ejecutiva que se caracteriza por la capacidad de controlar la conducta mediante el lenguaje. Controla a sí mismo o al resto. Ejemplo, hablarse a sí mismo. Reorientación del comportamiento. Es una función ejecutiva que se caracteriza por la capacidad para cambiar un comportamiento o capacidad de retractarse. Ejemplo, cuando una persona se da cuenta que su conducta es errónea y cambia a una conducta correcta. Adecuación de la conducta a las normas sociales. Se caracteriza por la habilidad del ser humano en adaptarse a un protocolo o códigos sociales ante una situación. Habilidad para diferir el refuerzo. Es una función ejecutiva caracterizada por la capacidad de postergar acciones que a corto plazo nos dará beneficios. Ejemplo, ahorrar, parejas con mucha libido. Integración temporal de la conducta. Es una función ejecutiva que se caracteriza por la capacidad de especificar o identificar los cambios de una conducta a lo largo del tiempo. Ejemplo, el rendimiento de un jugador de fútbol. Integridad de la personalidad. Es una función ejecutiva que permite a los seres humanos reconocer todos los componentes de nuestro psiquismo. Ejemplo, reconocerse a sí mismo en cuanto a lo que uno siente, su inteligencia, sus pensamientos, su conducta, su carácter. Prospección de la conducta. Se caracteriza por la capacidad de proyectarse a futuro con nuestra conducta. Ejemplo, ¿qué haremos tal día? ¿Qué haremos el mes que viene? La actividad ejecutiva se considera también como una conducta temporalmente trascendente, al integrar paquetes de información almacenados a largo plazo con información entrante del contexto de operación y con los objetivos que dirigen la persona hacia el futuro. Para Fuster, el tiempo es la esencia del funcionamiento ejecutivo. Lóbulos frontales. El papel de las regiones prefrontales del cerebro en la organización comportamental constituye una de las áreas de investigación más sobresalientes de la neuropsicología contemporánea. Se entiende que los lóbulos prefrontales cumplen una función central en la organización de la cognición o metacognición o simplemente en la organización de la actividad dirigida y consciente. Son las estructuras cerebrales de más reciente desarrollo y evolución en el cerebro humano. Su perfeccionamiento en los primates se relaciona con la necesidad de un control y coordinación más compleja de los procesos cognitivos y conductuales que emergieron a través de la filogénesis de estas especies. En cuanto al desarrollo de los hemisferios cerebrales, en el momento que uno tiene entre 11 y 14 años hay una maduración inicial del prefrontal. Entre los 15 y 18 años
se da la maduración consolidada del prefrontal, en donde descansan las funciones ejecutivas. La corteza prefrontal juega un papel clave de monitoreo en las funciones ejecutivas, pero también participa en otras áreas del cerebro. Elliot define el funcionamiento ejecutivo como un proceso complejo que requiere la coordinación de varios subprocesos para lograr un objetivo particular. Neuroanatomía funcional de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son las estructuras más anteriores de la corteza cerebral, se encuentran situadas por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. La corteza prefrontal ocupa la mayor porción de los lóbulos frontales. Se divide en tres regiones funcionalmente distintas: corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal medial o paralímbica y corteza prefrontal orbital. La corteza prefrontal dorsolateral es considerada como la región cortical que permite el uso del conocimiento cognitivo. Incluye las áreas 9, 10, 11, 45, 46, 47 y zona anterior del área 8 de Brodmann. La corteza prefrontal orbital incluye las siguientes áreas de Brodmann: porciones de las áreas 10, 11, 12, así como el área 13 y 47. La interferencia puede proceder de estímulos sensoriales que aparecen en el contexto de estructuración de la conducta y en caso de no ser suprimidos pueden alejar la conducta de su objetivo. La interferencia también puede proceder de tendencias internas, ya sean innatas o producto del aprendizaje. El córtex paralímbico hace referencia a las áreas que rodean al sistema límbico: corteza orbitofrontal medial y cingulado anterior, áreas 24 y 33, región paralfatoria, áreas 25 y 32 y zonas posteriores de las áreas 11 y 12. Existen dos habilidades del lóbulo prefrontal diferentes, pero que están estrechamente relacionadas: la solución de problemas, planeación, inhibición de respuestas, desarrollo e implementación de estrategias y memoria de trabajo. Estas son las habilidades más estrechamente relacionadas con el área dorsolateral de la corteza prefrontal y se puede hacer referencia a ellas como funciones ejecutivas metacognitivas. Luego está la coordinación de la cognición y la memoria. Se refiere a la habilidad de satisfacer los impulsos básicos siguiendo estrategias socialmente aceptables. Lo más importante es el resultado, que va de acuerdo a los impulsos personales. En ese sentido, la función principal del lóbulo prefrontal es encontrar justificaciones aparentemente aceptables para los impulsos límbicos, los cuales constituyen las funciones ejecutivas emocionales. Hay intentos de clasificación de las funciones siguiendo diversos criterios. Uno de ellos consiste en agruparlas en funciones cálidas y frías de acuerdo a la implicancia o no del procesamiento emocional. Las funciones frías son de menor grado emocional. Entre ellas podemos citar monitoreo, inhibición, control atencional, feedback, razonamiento, iniciación, entre otros. Entre las funciones cálidas, que son de mayor grado emocional, está la toma de decisiones, control de impulsos, volición, teoría de la mente, empatía, etc. La sintomatología prefrontal es muy variada y depende de la localización, extensión, profundidad y lateralidad de la lesión. Tras una lesión frontal se han descrito trastornos afectivos de carácter personalidad, humor, motivación, atención, percepción, memoria, razonamiento, solución de problemas, lenguaje y control del movimiento. Es decir, se pueden observar alteraciones de funciones cognitivas además de las afectivas. Los lóbulos frontales representan la confluencia y síntesis de los aspectos perceptivos, volitivos, cognitivos y emocionales. Modulan y dan forma al carácter y la personalidad. A diferencia de la mayoría de las funciones neuropsicológicas, las disfunciones ejecutivas, por muy leves que éstas sean, tienen un gran impacto en las actividades de la vida diaria de una persona y en la relación con los demás. Muchos síntomas disejecutivos son versiones exageradas de la conducta, que algunas veces se presentan en personas sanas y que pueden ser fácilmente malinterpretadas. Lo que dificulta la convivencia con una persona con disfunción ejecutiva son los cambios en las relaciones sociales, tales como la falta de interés o el aumento de las reacciones agresivas ante situaciones problemáticas. Los amigos o familiares suelen afirmar que la persona ha experimentado un cambio de personalidad, que ya no es la misma persona de antes. Esperamos que este trabajo haya sido de agrado de todos y que les pueda servir para futuras investigaciones y para enriquecer sus conocimientos. Muchas gracias.